Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Un gusto de nuevo estar con ustedes, un gusto de poder compartir la palabra hoy miércoles y dispuestos también a que el Señor nos enseñe a nosotros y le enseñe a usted, porque el Espíritu Santo es aquel que nos da la sabiduría, es aquel que nos da la posibilidad de entender la palabra. Así que damos gracias con mi esposa porque usted está del otro lado, puede estar compartiendo. Recuerde que son preguntas y respuestas que han ido surgiendo en este tiempo, después de marzo, cuando comenzó la cuarentena esta por el tema del coronavirus. Así que estamos dispuestos a que el Señor nos guíe por cuánto tiempo seguirá este tema de hacer esto digital. Recuerde que ya hay reuniones normales en la casa del Señor, martes, jueves y domingo, siempre de 18 a 20 horas. Así que lo invitamos a que se acerque a la casa del Señor, ahí en Avenida Centenario 369, en San Luis. Y bueno, cualquier pedido de oración, usted si quiere, inclusive puede usar el mismo canal de YouTube, mandar un mensaje con un número de teléfono, uno después le podrá contestar, así cualquiera que esté viendo el mensaje, donde quiera que esté, en el lugar de Argentina o donde estuviera en el mundo, si quiere contactarse, nos manda un mensajito, nos deja un número de teléfono, un mail, y nosotros nos comunicamos con ustedes para sacar alguna duda, alguna pregunta, alguna circunstancia de lo que ha estado escuchando en las prédicas y aún en las enseñanzas bíblicas que hemos estado compartiendo los días miércoles. Así que oramos para arrancar y damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos regala, ¿no? Gracias. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos acá reunidos en esta noche de San Luis, damos gracias por tu presencia y agradecemos, Señor, que tu palabra dice claramente que si pidiéramos sabiduría de lo alto, tú la darías abundantemente y sin reproche. Pedimos esa sabiduría para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para la vida del hermano que esté del otro lado, escuchando esta parte de la palabra. Y Padre Celestial, guíanos en tu amor y tu presencia. Libra a tu iglesia de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad. Restaura las cosas como al comienzo, cuando tú nos hiciste, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús derrama de tu amor, de tu paz y de tu misericordia. Bendice al que está enfermo, bendice a aquel que está, Señor, en soledad, bendice con salud espiritual y salud física, en el nombre de Jesús, y cualquier necesidad que sea cubierta por tu presencia, por tu providencia divina. Gracias en el nombre de Jesús por mis hermanos, por mi esposa que está conmigo en esta mañana, de San Luis, y agradecido por lo que tú nos das siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. ¿Cómo estamos con las preguntas? Habíamos hablado de la iglesia y estuvimos compartiendo la forma de culto de la iglesia y bueno, algunas preguntas que tienen que ver con la iglesia en sí, cómo se mueve, cómo se comporta. En realidad, lo que más nos interesa es saber qué es la iglesia. La iglesia es la congregación de los santos, la congregación de aquellas personas que aman a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, reconocen al Padre y al Espíritu Santo y tienen esa comunión, esa coinonía, y esa iglesia, que en griego es eclesia, es la reunión y la congregación de los santos, ¿no? La iglesia tiene una tarea, por ejemplo. Entonces, al ver la tarea de la iglesia, vemos qué es la iglesia, ¿sí? Porque cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicando el Evangelio, esa es la tarea de la iglesia, pero también es la iglesia es la que lleva las buenas nuevas. La iglesia es la anunciadora de las buenas nuevas en este tiempo y no se tiene que avergonzar, por ejemplo, del Evangelio, como dice Romanos 1. No se debe avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces la iglesia es un grupo de hijos de Dios que se congregan en el nombre del Señor y llevan y anuncian el mensaje del Evangelio, no avergonzándose del mensaje, ¿no? La cita bíblica de Mateo 28 dice que también enseñan a los que vienen. La iglesia tiene una tarea de enseñanza. Entonces la iglesia es un lugar de bendición y un lugar de anunciar el Evangelio a los que están sin conocer de Cristo Jesús. Eso sería básicamente la iglesia. No se debe avergonzar del Evangelio. Es la extensión del Señor en la tierra y eso es lo que usa el Señor, ¿no? ¿Y para qué nació la iglesia? La iglesia nació básicamente en la misma respuesta que te di recién. Nació con un deseo, nació con el deseo de Dios de anunciar el Evangelio. Vamos a la gran comisión y vamos la tarea esa de la iglesia que yo hablaba recién, que no hemos tocado el texto bíblico, pero lo podemos leer para entender
¿Qué es lo que nació la iglesia? ¿Por qué nació la iglesia? Dice la palabra en Mateo capítulo 28, esto que estamos por compartir, es el último capítulo que tiene el Evangelio de Mateo, es el primer Evangelio, es el primer libro del Nuevo Testamento, y en ese capítulo 28, hacia el final, va a decir esto que vamos a compartir, ¿no? Después de la resurrección del Señor, la iglesia esperó la visita del Espíritu Santo para ser comisionada a trabajar. Y dice en el capítulo 28, en el verso 16, esta frase, que tienen ahí varios versículos. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia nació con el deseo de ir y hacer discípulos, de anunciar el Evangelio. No hay otro deseo más grande del Señor de acercar salvación a través de acá. Hay 11 de sus apóstoles, está faltando Judas obviamente, por el pecado que tuvo él y el deceso de él. Después va a ser cubierto el cargo de Judas, pero esta iglesia nace con un deseo de ir y hacer discípulos. Cristo tiene mucho interés en que nosotros no seamos solo cristianos nominales, sino que seamos discípulos de él. El discípulo absorbe la enseñanza de su maestro, la pone por obra, guarda sus mandamientos y después en su vida refleja el testimonio de Cristo Jesús. Y eso produce en las personas una reacción. ¿Cómo cambiaron estos? ¿Sí? No tenían sabiduría, ahora la tienen. Eran pecadores y ahora ya no pecan más. O sea, la enseñanza viva de que la palabra de Dios cambia los corazones, y llevaron el deseo del Señor a ser discípulos en todas partes, y de ser discípulos. Y todos los discípulos del Señor, como dije en Romanos 1, dicen que no nos debemos avergonzar del Evangelio. Nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación. También no habría iglesia si no habría quien anunciase el Evangelio. ¿Y quién fundó la iglesia? La funda Cristo Jesús. La funda desde la presencia bíblica del Señor en la cruz. A su lado, ahí Él es abierto, a su costado, y cuando brota de su costado sangre y agua, ahí nace la iglesia. ¿Sí? Teológicamente esta es una posición de que la iglesia nace ahí, nace en la cruz. También la iglesia hay que recordar que tiene una llenura del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Dice que el Señor les había ordenado ir a un monte, ¿no? Ir al monte en Galilea. Él se está despidiendo, está a punto de despedirse de sus discípulos y les comisiona la tarea de trabajar y llevar el Evangelio. Pero el nacimiento de la iglesia es ahí. Yo voy a agregar algo más. Que la iglesia tiene, cuando es visitada por el Espíritu Santo, tiene un cambio. Por ejemplo, vamos a leer un poquito la palabra del Señor. Vamos a tomar un texto bíblico que está en Romanos, capítulo 10. Hay un pueblo que espera el mensaje de la iglesia. Hay un pueblo que espera el mensaje de la iglesia. Ese pueblo que espera el mensaje de la iglesia, que no sabe esta buena noticia y que ya no encuentra, ningún problema para acercarse a la casa del Señor, es un pueblo que está esperando recibir un mensaje y que lo tienen que dar los hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, en el verso 14, ¿cómo pues invocarán, dice el versículo 14 de Romanos 10, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, no
no hay posibilidad de recurrir al Señor por ninguna persona si no hay alguien que haya predicado, porque el chica con la pregunta que viene ahora, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo se habla de Cristo Jesús en nuestra vida si no le hemos oído que Cristo existe? Entonces los discípulos del Señor predicamos a Cristo Jesús, ¿sí? Y llevamos la palabra de Él. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces la iglesia tiene esa comisión, predicar el Evangelio. Y va a seguir diciendo un poquito más, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, la comisión estuvo en Mateo 28 cuando contamos este tema de que el Señor les dice, miren, id por todo el mundo, esta es la gran comisión, y prediquen el Evangelio, ¿no? O sea, ¿cómo continúa la misión de Cristo a lo largo de la historia? Continúa en nosotros. Él es el fundador de la iglesia, ¿sí? El Espíritu Santo la sella a la iglesia, la llena de dones y de señales para que las personas crean, y el Señor justamente deja en nosotros la continuación de esa iglesia. Nos deja algunos parámetros para esa iglesia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Cristo Jesús la iglesia para algunos tiene un misterio de relación importante. Cristo acompaña a la iglesia. El Señor le dice a la iglesia, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, no van a sufrir la falta o mi ausencia. En Hebreos 13 le dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces hay un cuidado del Señor a sus hijos que predican, para que esa predicación se extienda hasta la venida de Él, hasta lo último, o sea, hasta los días de la tribulación, hasta antes de que el Señor rescate a su esposa a la iglesia y la lleve a los cielos. Bueno, la predicación está presente. ¿Y quiénes forman parte de esa iglesia? Para ser parte de la iglesia hay una condición. Primera condición, en el mismo texto que estamos compartiendo de Romanos, hay algunas condiciones que tienen que aparecer para ser parte de la iglesia. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Dice, en Romanos capítulo 10, dice en el versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es una iglesia que en la boca y en el corazón tiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, dicen los discípulos acá, el apóstol, cuando hace la carta de Romanos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el ingreso, ese es el ingreso a la iglesia. Pero va a agregar algo más que a nosotros nos interesa mucho, porque es parte de las cosas que vienen. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que los hijos de Dios, cada vez que confesamos a Cristo Jesús, que testificamos, que enseñamos de Él, estamos confesando nuestra salvación al mundo, ¿no? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. No hay que avergonzarse. Y la iglesia se hizo universal, porque recordamos que el Señor estaba predicando a su pueblo, primero a los hebreos, a los judíos, y después tiende el mensaje hasta lo último. El pueblo judío en un momento dijo, sí, yo voy a hacerte la tarea de Dios, pero no fue a hacer la tarea de Dios. Y la iglesia hizo al revés, el gentil dice, no, las cosas de Dios no las quiero hacer, pero después va. O sea, en ese mensaje, en esa parábola que está ahí del hijo, un hijo dice, sí, voy a ir y no va. Y el otro dice, no voy a ir y termina yendo, ¿no? En el que dice no al principio y termina yendo es la iglesia, ¿no? Termina llevando el mensaje. El judío le costó entender de Cristo Jesús. Todo judío que acepta o comenzó a recibir a Cristo Jesús en su corazón, pasó a ser iglesia de Cristo. En realidad comenzó a ser un solo pueblo, el Señor, un solo pueblo. Y en el mismo pasaje está este mensaje, porque dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, entiéndase por griego al gentil, aquel que no conocía a Dios. Dice, pues el mismo es Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan. Acá eso es fundamental, porque no se puede invocar a alguien en el cual no se ha creído. Acá hay una confianza, que judíos y gentiles, cuando conocen al Señor, le pueden invocar. Pero muchas veces lo hacemos. Claro, sí. Porque todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo, de volver a repetir la palabra del Evangelio, ¿no? Ahora,
¿Hace falta permanecer a la iglesia para ser salvos? ¿Debemos permanecer a la iglesia, en la iglesia para ser salvos? Permanecer a una iglesia, ¿no? Ser activos. Congregarnos en una iglesia para ser activos. Sí. Permanecer al cuerpo, ¿no? Pertenecer. El Señor tiene una parábola ciertamente, porque Él es la vid verdadera, ¿no? Y el pámpano que no está unido a la vid se seca. La iglesia tiene el mensaje, ¿sí? La iglesia es esa reunión de los santos que hablábamos, de la congregación, para alentarse los unos a los otros, para dar los unos por los otros, aún para probarnos lo material que necesitemos los unos a los otros. Hay una serie de condiciones para ser parte de esa iglesia, como hablamos. Y esa iglesia que contiene a las personas, esa iglesia que contiene el amor a las personas, es fundamental para tener vida. Lejos del Señor no hay vida. Y la relación también la marca en Efesios, dice que somos miembros los unos de los otros. Entonces, si yo tengo un miembro alejado, cortado, que no se congrega, evidentemente le va a costar, porque no es tan solo, ahora se ha puesto muy de moda con el tema lo dijimos la vez pasada, con el tema de la pandemia, y sucedió algo. Mucha gente, bueno, nosotros tuvimos que predicar por medio electrónico, esto lo dijimos la vez pasada, por medio de comunicación como en internet. Pero muchos se escudan ahí, o se escudan en la televisión, viendo un programa televisivo de una iglesia, un culto, y yo ya no tengo que ir a la iglesia. No, eso no es así. La iglesia se compone cuando los hijos de Dios se reúnen. El Salmo 133 le dice que al Señor le gusta eso. Y Él derrama en ese lugar bendición y vida eterna. Él regala palabra, regala salud, regala providencia divina, regala todas las cosas que la iglesia necesita. Pero si la iglesia no se congrega, se comienza a secar. El pámpano tiene que estar unido a la vid verdadera. Y la iglesia en sí tiene que estar unida a la cabeza que es Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué no duele hoy muchas veces, ¿no? Porque el estar separado quizás del cuerpo, como que esté fisurado, roto, dañado, ¿no? Apartado, o sea, algo que se nos salió del lugar, debe doler, ¿no? En el cuerpo cuando no está. Al cuerpo de la iglesia le duele cuando los hermanos no se congregan. Claro. Ese es el tema. De hecho, no le duele tan solo al pastor, le duele a la iglesia. El cuerpo está deformado. Por eso hay hermanos que le preguntan a los pastores, nos pasa a nosotros, ¿por qué no viene tal hermano? ¿Por qué no asiste tal persona? Y la pregunta es a veces porque no sé si saben que son la iglesia de Cristo. Quizás lo que han recibido es una enseñanza, un mensaje, y no valoran el hecho de ser hijos de Dios y discípulos de Cristo. Por lo tanto, no tienen en poco el sacrificio del Señor, lo dijimos la vez pasada, o sea, se tiene en poco el sacrificio de la cruz, por lo tanto, no se sienten parte de la iglesia. Por eso se pueden tomar vacaciones cuando uno quiera, ¿no? Por eso no les duele estar apartado de la iglesia, no, pero, del cuerpo. Claro, pero a la iglesia le duele, claro, le pero duele. La otra parte la otra parte no tiene ese sentimiento. Está como adormecida, como anestesiada. No duele. Se pone fría en realidad, se pone fría. Toma olor y frío de muerte, ¿no? Frío de muerte porque no está así a la vid verdadera. En Juan capítulo 15, también como para asistir a este punto que estamos contando, dice la palabra del Señor, Él se presenta así entre esos yo soy que usa Jesús para mostrarse a los discípulos cómo es Él y qué es Él. Dice esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí viene el tema. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. El Señor tiene un lugar donde derrama su palabra, bendición y vida eterna. O sea, no hay... Esto no tiene mucho que ver con la frase que usó la Iglesia Católica, ¿no? Porque esto hay que aclararlo también, ¿no? La Iglesia Católica que dijo, fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso dijo la Iglesia, ¿no? En su momento, ¿no? La Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia no hay salvación, aseguró. Pero con un solo, con la mala intención de que toda creencia que pareciera cristiana
o seguidores de Cristo Jesús, verdaderos seguidores de Cristo Jesús, que no se enrolaban en la parte romana católica, quedaban fuera de la bendición. Eso le pasó a la Reforma, ¿no? Allá cuando Martín Lutero, Calvino y los reformadores, la primera fue, si no están dentro de la iglesia no hay salvación. Dentro de la iglesia hay salvación. Después cambiaron de nuevo el mensaje de nuevo. Pero la verdad, si uno analiza la frase, ¿sí? Dentro de la casa del Señor hay salvación y vida eterna, sin lugar a dudas que es así. Pero ellos lo usaron con el deseo de que, bueno, todos estos que se fueron, se apartaron. Bueno, ya sabemos que los reformadores encontraron en la iglesia, como la iglesia actual, encontraron en comercio, encontraron negocio con la fe, encontraron abuso de la fe, o sea, abuso hacia la fe de las personas. El Vaticano se hizo rico rápidamente se hizo rico, construyó fortunas, construyó edificios que son, bueno, la Plaza de San Pedro, los edificios que tienen circundando lo que es el Vaticano, hasta llegó a tener un ejército propio, el Papa, y comandarlo él. Y en el deseo de conquistar territorios y demás, se embarcó en las cruzadas, por ejemplo. Entonces, esa no es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús es estos 12, completados con Matías, con el apóstol que cubre la salida de Judas. Una iglesia que ama, que es humilde, que tiene un montón de bendiciones, que se acerca y que lleva un mensaje. No nos despeguemos de Cristo Jesús. Si nos despegamos de la comunión los unos con los otros, también nos estamos despegando de su palabra. ¿Y cuál es la identidad de los cristianos del pueblo de Dios? En la antigüedad los hijos de Dios tuvieron mucha persecución. En esas persecuciones tuvieron inclusive que encontrar distintos tipos de identidades para identificarse cuando salíamos a trabajar y cómo nos identificábamos con aquellos que eran seguidores de Cristo, pero no podíamos ni saludarnos ni nada, porque recordamos que estamos bajo el Imperio Romano en los primer y segundo siglo de la era cristiana, o sea, en los primeros 2 siglos del comienzo del cristianismo. Entonces identificarse como que, aún duró más también obviamente, ¿no? Pero identificarse como cristiano era difícil. Ellos encontraron alguna forma, ¿sí? El ictus, por ejemplo, el pescadito que uno ve algunos hermanos, entonces aparecían esas figuras y bueno, si uno la veía en algún lugar, un comercio, se notificaban como era cristiano. Pasó aún, dicen, con la señal de la cruz que hacen los católicos cuando se persignan, señales que fueron buscando para identificarse. Pero había algo que quizás, eso son cosas externas, estamos hablando de 2 cosas externas. Lo más importante para identificarse con Cristo Jesús era el testimonio. Y eso pasó en Antioquía, porque en Antioquía tenían noción de que había un Cristo, que había un Señor que había salido con un mensaje de salvación al pueblo, pero que tenía una serie de condiciones en amor, en condiciones de cómo hablaba la gente. Y en Antioquía, cuando veían que ese cristiano ya no le hacía falta el ictus ni esa señal que hacían para reconocerse, cuando veían que había una persona que hablaba distinto, que hablaba de Dios, que había cambiado su vida, cuando el testimonio era tan fuerte, decía, ahí están los cristianos. Ahí se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, ¿no? A esta iglesia. Y era porque eran como pequeños Cristos que se multiplicaban y que actuaban respondiendo no a las cosas de la vida, carnales, sino a las cosas espirituales que Cristo Jesús había enseñado. Entonces la mejor manera de decir cómo se debe identificar un cristiano es identificarse no en lo externo. Yo me puedo poner ahora, podría haber colgado un crucifijo, podría a la par mía haber, qué sé yo, una imagen de Cristo, una pintura o de los cielos, del trono de Dios, 1000 cosas, ¿no? Eso no me hace ser un cristiano. Me hace que mi conducta, lo fundamental es mi conducta y que se note externamente. Porque me van a decir, ahí hay un cristiano, ahí viene un seguidor de Cristo. Entonces la forma de identificarse de la iglesia es
cuanto más nos parecemos a No Cristo mostrar Jesús, una Biblia, no mostrar un pescadito, simplemente con nuestra actitud, claro, con nuestra manera de vivir. tantos cristianos no hacen esa situación. ¿Por qué? Porque lo que les pasa es más fácil lo externo que lo interno. El cambio externo es fácil. Yo me maquillo de cristiano, me pongo, como el cura, me pongo la sotana, me pongo el clerman y ya estoy. Me calzo un crucifijo, me calzo una Biblia bajo el brazo, que no voy a abrir nunca, y haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, el cristiano tiene que vivir la palabra. Tiene que ser un hijo de Dios que guarde la palabra y la cumpla. Anoche lo decíamos en el estudio bíblico cuando estábamos compartiendo con mi hermano, el martes. ¿Y cuál es la misión de la iglesia en sí, no? Anunciar el Evangelio. Punto número 1. La iglesia no está llamada a otra cosa que no sea anunciar el Evangelio. Ir por el mundo y hacer discípulos. Leímos recién, uno tiene en Romanos 10 ese mensaje. Y también, ¿quién les predicará? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor en un momento de que no conocen del Señor? Si no han creído el mensaje, nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas de salvación. En Romanos 1 es muy importante porque a algunos hermanos les cuesta predicar, ¿no? Les cuesta este punto. Y esto marca obviamente que hay un camino en su vida, que han tomado una decisión. En Romanos pero quizás capítulo 1. nos cuesta porque no hemos cambiado, ¿no? Realmente, claro. Porque el que realmente ha cambiado es lo que quiere llevar, es lo que quiere... Sí, uno lo viste en la familia, sí, transmitir a los amigos cuando uno recibe a Cristo. Exactamente. Dice, sí, yo estoy leyendo Romanos capítulo 1 para los hermanos que nos están acompañando del otro lado, y en el versículo 13 ahí arranca este tema, dice así, Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, que me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Mira cómo se siente él, que le falta llevar a eso a mucha gente todavía la palabra de Dios. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo siente una carga por llevar el mensaje. Esa carga, no todo el corazón la siente. Por eso dice, soy deudor, dice Pablo. Nosotros nos deberíamos sentir deudores, los que somos hijos de Dios, de no llevar el Evangelio a otra persona. Nos debemos sentir deudores. ¿Por qué? Porque no compartimos ese Evangelio. Porque no nos pueden decir cristianos. Nos está faltando algo en nuestra vida. Que claro, no venimos a la iglesia y nada más. O sea, después cuando estamos esto no es un club afuera, de la iglesia, ¿no? El club no es un club. No hablamos de Cristo, no decimos lo que el Señor hace. Yo personalmente creo que todo buen cristiano, aún todo pastor, nos sentimos deudores siempre del Señor. Porque la salvación que nos ha acercado nos hace ser deudores de Cristo Jesús. Vivimos un tiempo en el cual ese tiempo ya comienza los tiempos finales y somos deudores de Cristo. Yo agradezco que Dios nos haya puesto en este tiempo, porque vamos a tener que ser luz, vamos a tener que ser sal como pastores y los ancianos de la iglesia, los diáconos, desde el más grande al más pequeño de la casa del Señor va a tener que predicar. Yo recuerdo que antes recuerdo cuando yo me convertí, trataba de llevar gente, de invitar gente, siempre llevaba a alguien nuevo, sí. Un vecino, una amiga, ¿Qué pasa en este tiempo que la iglesia no trae a nadie? O sea, ¿qué es lo que está faltando? ¿Falta de esto, de que vienen a la iglesia y no llevan el Evangelio? Una de esas, no... Nuestro testimonio no nos permite el no dejar nuestra vida... no nos permite dejar nuestra vieja vida. El viejo hombre gana al nuevo hombre. Al que quiere ser nuevo. Claro. Porque es una lucha. No, hay una lucha en la carne, pero la tuvo el apóstol Pablo, la tenemos nosotros. Pero vamos a poner esto como base. Cristo es imperativo. Y Cristo no da chance a la iglesia, a la verdadera iglesia. Dice ir y predicar.
Sí no o sí. es imperativo. No dice Cristo si querés, no, si si tenés quiere, ganas, no, o el sentir. No, cuando te sentís bien, o cuando estás en salud, cuando tenés el bolsillo lleno de bendiciones, hablando de dinero. No, Él dice, sea la circunstancia que estés viviendo como iglesia, ir y predicar el Evangelio. Sos perseguido, predicar el Evangelio. Estás en enfermedad, predicar el Evangelio. O sea, permanentemente predicar el Evangelio. Lo que le sucede a la iglesia es que los hermanos tienen vergüenza. El mundo, hubo un bombardeo en estos últimos 100 años, grande, de un montón de grupos que parecían dormidos. Los grupos de la nueva era comenzaron a bombardear permanentemente, lo hacen los noticiosos, lo hacen distintas cadenas que tienen nombre y apellido, ¿no? O sea, yo no tengo problemas. Por ejemplo, hay una cadena de canales como Discovery que tiene un montón de mensajes, ¿sí?, que intentan siempre desvirtuar la obra de Cristo, ¿sí? History es otro, por ejemplo, que son de la misma, casi para la misma cadena. Después San Maguía, o sea, también tiene un montón de cadenas que intentan, invaden con un mensaje, hasta yo diría, tremendamente venenoso al corazón de las personas. La idea es hacer dudar de Cristo Jesús a la gente, que esa obra de Cristo solamente es histórica y que era un hombre y que no era Dios, por ejemplo. Esa herejía se instala y gana corazones. Y hace que las personas, qué sé yo, ¿cómo voy a ir a plantar yo ante mis compañeros a hablar de mi fe cuando mis compañeros ven Discovery y ven que Cristo era simplemente un profeta, no era el Hijo de Dios, y no, bueno, ¿qué me van a decir? Si lo dice Discovery. Y yo llevo un mensaje, ¿no? Muchos cristianos hoy por hoy creen eso, ¿no? Por eso está tan frío todo, claro, está tan tranquilo. Hubo un evento, una vida mira, muy interesante de ese tema de que pasó. No hace mucho en el tiempo, comenzaba el siglo XXI, y apareció una película. La película se llamó El Código Da Vinci. Esa película contaba una historia dentro de un libro escrito, un libro, digamos, de un autor, de una novela, era una novela, no era algo real, era una novela, ¿sí? ¿Qué pasó con esa novela? Increíblemente fue potenciada a lo malo. Según dice el escritor de esta novela, su interés nunca fue, digamos, dañar la figura de Cristo Jesús, pero mostró un lado, ¿sí?, que la gente le comenzó a creer. Que Cristo tuvo una familia, que se casó. Entonces puso en duda la fe de muchísima gente. Eso de hecho, vemos que hay una película hecha, creo, de Jesús enamorándose, de cómo vuelvo a repetir, el ataque que sufrió la figura de Cristo Jesús, el ataque que sufrimos nosotros como cristianos, hablando en contra de nuestra fe, fue grandísimo. Aparecieron evangelios como el Evangelio de Judas, en estas mismas cadenas de televisión que estamos contando. Sí. Hubo un avasallamiento sobre la fe de cristiana. Y no toda la iglesia tuvo las armas para repeler esa situación. Por lo tanto, mucha gente comenzó a dudar. Le comenzó a dejar de creer, parece, a la palabra de Dios para creer estas cadenas. Como si lo dice una cadena que tiene historiadores, investigadores, y pusieron en duda la palabra de Dios. Esto se cree por fe, ¿no? Eso te iba a decir. Esto se cree por fe, o sea que a mí cualquiera no me puede venir a desvirtuar, ¿no?, lo que dice la palabra del Señor. Yo debo creer lo que dice acá, no lo que me dice un hombre a través de lo que me quiera venir a decir. No hace mucho nos pasó con algún hermano conocido nuestro, que vino alguien externo y le trajo un mensaje que conmocionó su vida. Y un mensaje que él en vez de haber estado plantado, sabiendo la verdad, no pudo retrucar la verdad con nada. Porque hay un tema, él podía haber sabido la verdad, pero como no la vivía, como estaba en una vida alejada de Dios, prefirió acomodarse a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Eso es así. Así es. Por eso el congregarse es importante. Porque yo me aferro a Cristo Jesús, pero me aferro a mi hermano que está orando por mí. Hace falta permanecer en la iglesia, entonces. Claro
que sí. Como decíamos hoy. Y comienzan las vergüenzas del Evangelio. Y comienzan falsos profetas, falsos testimonios y se comienzan a multiplicar en la iglesia. No alcanza solo con las reuniones de casa. No. Estamos, mirá, por ejemplo, compartiendo este tema del Evangelio. Dice en el versículo 15, fue el último que leímos de Romanos 1, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al pueblo de Dios, primeramente, y también al griego, o sea, al gentil. Porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, Dios la revela al corazón nuestro, dice, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos que hay un contraste en las personas. Su fe no alcanza a frenar los dardos del enemigo. En la armadura de la fe, algunos hermanos me han preguntado cuántos elementos tenía la armadura de la fe, ¿no? Pero levantando la armadura de la fe, el escudo, ¿sí? O sea, ese escudo no tiene, digamos, como agujeros, tiene lugares en los cuales mi fe falla, ¿no? El escudo de la fe no me está protegiendo. Pasan los dardos del enemigo y tocan mi vida. Viene un mensaje externo, extraño, y yo le permito que llegue a mi corazón. Por lo tanto, soy un soldado que está herido, porque mi escudo de la fe no está como tiene que estar, ¿sí? Mi escudo de la fe sería aquel que, por ejemplo, me permitiría rechazar este tipo de mensajes que vienen en estas cadenas. Cuando apareció el libro y para que eso no suceda debemos estar firmes, ¿no? En la palabra, con la palabra, con los hermanos, congregándonos, ¿no? Eso significa el escudo, ¿no? Sí. Que vos decís, las armaduras de Dios. O sea, claro. ¿Cómo tenemos la armadura de Dios si nosotros no congregamos? El congregarse, el compartir la palabra del Señor, el alabar junto al Señor, el adorarle, es donde el Espíritu Santo también, como digo, refuerza, derrama esa unción, esa bendición, ese aceite, ese óleo que llega hasta el más chico de la iglesia, desde el mayor al más chico. Estar maduros en la palabra para que no cualquiera, como decíamos recién de este hermano, que no supo cómo salir de ese tema. No, y quedó enganchado en esa situación. Claro, quedó ahí, la verdad que quedó enganchado. Pero entonces, si no estamos maduros en la palabra, ¿cómo podemos enfrentar nosotros? Hoy por hoy, vos sabés que hay muchos que van a venir con falsos profetas, falsas palabras, sí, falsos mensajes, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, y nos van a pintar como si fuera de verdad, sí, palabra que viene de la boca de Dios, ¿no? Sí, y ¿cómo si no estamos maduros? No tenemos ninguna posibilidad ahora, porque aparte tampoco mucho me interesa entrar por ese lado, porque para no hacer pero si uno agarrara un mensaje de la nueva era, hablando de la nueva era, hablando a nuestro corazón, y uno lo leyera, es para no confundir tampoco a los hermanos, pero si uno lo buscara y lo compartiera, usted va a decir, wow, qué bárbaro, qué importante las cosas que dicen, los fundamentos que ponen, pero en un momento el fundamento se quiebra la presencia de Dios. El hombre comienza a ganar con el humanismo propio que tiene la nueva era y comienza a ganar corazones y comienza al pecado más grande que tuvo desde Satanás para acá, que el hombre se gobierna a sí mismo, que Satanás se quiso gobernar a sí mismo y querernos como si fuéramos Dios. Y hacemos nuestro Dios a nuestra imagen y semejanza, hacemos un ídolo al cual nosotros adoramos y dejamos la adoración perfecta y divina a nuestro Señor y Salvador. Cambiamos al Dios verdadero, Romanos capítulo 1, cambiamos al Dios de bendición por este tipo de personas, aún a hombres, ¿no? Yo, solamente para leerte una frase que está un poco más adelante, dice, porque las cosas invisibles, dice el versículo 20 de Romanos 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, dicen, no
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, de un Dios incorruptible, que es nuestro Señor, en semejanza de cualquier imagen. No vamos a ir a ver, ¿sí? Pero de cualquier imagen. Se hicieron dioses a su imagen. Entonces somos seguidores de distintos tipos de dioses que no son nuestro verdadero Señor. Nuestro Señor no tiene, tuvo una tumba, pero su tumba está vacía. Nuestro Señor tiene ejemplos claros de los cambios que produce en el corazón. La palabra de Dios es la única que sana el corazón del hombre. Ahora, para no confundirnos y que no seamos confundidos también, ¿no? Que no venga nadie a confundirnos. ¿Qué características tiene que tener la iglesia? ¿Qué características tiene que tener la iglesia de Cristo? Para saber si estoy bien en el lugar que estoy. Primero, la palabra que se predique en ese lugar tiene que ser una palabra que tanto aquel que predica como los que son seguidores sean verdaderos amantes de la palabra de Dios y verdaderos amantes de Cristo Jesús. Que tanto la reciban y la puedan poner por obra rápidamente la palabra. O sea, una iglesia, no importa si es numerosa o pequeña, se marca por una condición, ¿no? Por una condición importante. Mantiene ciertas condiciones de fe. ¿Sí? Efesios capítulo 4 nos da un poquito la salida de ese tema. Dice la palabra de Dios ahí. Estas son las condiciones de lo que cree la iglesia para que justamente sea una iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, en el verso 1, vamos a arrancar de ahí porque dice: yo pues preso en el Señor, leyendo Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, nosotros recibimos un llamado para ingresar a la casa del Señor, ¿no? Y andamos dignamente, con toda humildad y mansedumbre. Soportamos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. La iglesia tiene esas condiciones: humildad, mansedumbre, se soporta con paciencia los unos a los otros en amor. Y tiene que estar prestos los hermanos de una casa de oración, de una iglesia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Acá no hay arranques intempestuosos de enojo, ni de ira, ni de problemas entre los hermanos. Hay un amor genuino, real. No debe ser motivo de que una persona arranque y se levante y se vaya. O sea, nosotros tenemos una conducta como hijos de Dios que nos marca que somos distintos. Guardamos la presencia del Espíritu Santo en paz, en el vínculo del amor y de la paz. Dice el versículo que está ahí, el 4. Un cuerpo. O sea, la iglesia es un cuerpo. Dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces tenemos que somos un cuerpo como iglesia, que tenemos al Espíritu Santo que está con E mayúscula. Un Señor, no hay dos señores en la casa de Dios. Hay un Señor, una fe. No hay varios tipos de creencias ni de posiciones en nuestra fe. La fe en todos es la misma. ¿En qué creemos? ¿Sí? En que el Señor nos lavó en la cruz del Calvario nuestros pecados, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos pedido que nos inscriba en el libro de la vida y que a través de la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay un cambio importante en cada corazón. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a hablar recién, una de las condiciones que se descubre en la iglesia es el bautismo. Si ven que hay personas que no alcanzan a recibir el bautismo, reciben a Cristo y digamos a esas personas, por ejemplo, algunos no alcanzan a bautizarse, que duermen, o sea, o mueren, como quiere decir, nosotros vamos a decir duermen en este punto, no han alcanzado el bautismo todavía, digamos, porque no han tenido el momento, quizás en el momento previo de su muerte se han arrepentido de los pecados, como el ladrón de la cruz, que no lo veis que se ha bautizado, pero entendemos que Cristo Jesús perdonó los pecados de su vida y le ha hecho ingresar al reino de los cielos. Entonces, pero una de las cosas visibles es el bautismo. Porque en Romanos capítulo 6 me muestra ese tema, ¿no? Del bautismo, ¿no? El bautismo es una señal externa de realmente haber dejado el viejo hombre para nacer de nuevo. Voy a las aguas del bautismo, como el mismo Señor entra en la tumba y sale
con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado y su resurrección. Nosotros resucitamos en Cristo Jesús. Eso se marca en el bautismo nuestro, ¿no? Y pero nacemos como nueva criatura. no todos lo entendemos, porque muchos nos bautizamos sin entender esto, o así nos explican, ¿no? Porque creo que cuando uno se va a bautizar, uno siempre hace su estudio y se les explica cuál es el sentir, pero después que son bautizados no cumplen, no toman el compromiso con el Señor, ¿no? Claro. Como deberíamos, o seguimos siendo iguales, o no sé. Hay un evento en la iglesia que nos debería mucho mirar hacia lo que guiamos la iglesia. ¿O se cree que por ser bautizados simplemente serán salvos? Claro, no, el bautismo no alcanza salvación. Muchas veces vemos también, ¿no? En la iglesia vemos que presentan niños, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Sí. Que vienen los papás y nos dicen, podemos presentar a mi niño, qué sé yo. O me quiero casar. Y no viene más. O sea, viene ese día puntual, nos ha pasado, ¿no? Sí, no han entendido lo que uno les explicó. Porque no es que se dice, sí, trae al niño, lo presentamos y no. Se les ha dicho. Y se les advierte que esta situación no es la correcta. Claro. Porque están alejados de la comunión de Cristo Jesús, de la iglesia. ¿No? O de repente también aquel que fue bautizado y no vino más. Entonces digo, se fueron con esa idea de que presenté a mi niño, ya es salvo, me bauticé, ya soy salvo. Hay una condición que es muy interesante, que hablé de los líderes de la iglesia en este punto. Cuando la iglesia nacía, dice en Hechos capítulo 2 que fue llena del Espíritu Santo. Dice que descendió como un viento sobre los 120. Que hablaron con de nuevo la palabra, sobre todo habla del discurso de Pedro, ¿no? Y en ese discurso, Pedro presenta, hablaba en lengua, dice que cada uno de los que estaba presente, lo recordemos porque mirá lo que dice acá. A veces a nosotros nos gusta el hablar en lengua pentecostal y hay que saber qué mensaje damos, ¿no? Este mensaje tiene que estar en la lengua. Debería estar en la lengua, más cuando se traduce la lengua. Es un mensaje que tiene que ser netamente la salvación. Dice, yo estoy leyendo Hechos capítulo 2, voy a leer varios versículos así, algunos saltados, otros correlativos. Dice, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Volvió a aparecer la figura de la iglesia. Acá muchos ya recibieron el Espíritu Santo. Dice que el Señor, en el Evangelio de Juan, dice que sopló sobre ellos, a los que habían creído, lo habían visto resucitado, Espíritu Santo. Y dice acá también, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este evento no se ha vuelto a ver en la iglesia, ¿no? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo les daba que hablasen. Había que dar un mensaje, y eso es lo que vamos a decir ahora. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y se maravillaban, dice la palabra acá, se maravillaban. Diciendo, mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? Sí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Y ahí comienzan a nombrar los que estaban presentes. Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia. Sí, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, o sea, gentiles. Como tanto judíos como árabes, exactamente. Les oímos hablar en nuestras lenguas y maravillas de Dios. El mensaje, si yo sigo leyendo, comienza con un discurso de Pedro, ¿no? Vamos a contar un poquito este tema de lo que viene, de un discurso de Pedro. Pedro va a hablar del Señor, a este grupo de personas que está acá. Y con ese mensaje, sí, con una palabra profética que está de la profecía de Joel,
Y dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes le prendieron, si matasteis, por manos de inicuos crucificándole. Ese es el mensaje que tiene que llevar la lengua, por ejemplo. Es el mensaje de Cristo Jesús. Les habló de Cristo Jesús. Dice en el versículo 29, varones, dice hermanos, se os dijo, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro está, dice, con nosotros hasta el día de hoy. Así lo que pasa con las personas que no son el Señor. El Señor es diferente, obviamente, ya lo sabemos. Pero siendo, dice, profeta, y sabiendo que con juramento de Dios les había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, no hay tumba. No hay tumba con un cuerpo, la tumba está vacía. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. El Señor descendió a los infiernos, ¿no? Tomó la llave de la vida y de la muerte, ¿no? Y del infierno, de la llave de la muerte y del Hades. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús, mirá lo que es el mensaje, resucitó a Dios, ¿sí? Dice, de lo cual dice, también todos somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo sido recibido del Padre, dice, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿sí? Quiero irte un poquito más a estos primeros cristianos, porque en el versículo que viene ahora vemos un evento que sin lugar a dudas comienza a este tema del bautismo, ¿no? Dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Ese es el mensaje de un hombre de Dios. Entonces yo me pregunto, también para los predicadores, nosotros tenemos que dar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de no pecar, de no seguir pecando. Hay un mensaje de arrepentimiento. El pecado debe doler. Entonces el arrepentimiento es dejar ese pecado, ¿sí? Si no, estoy tirando para los chanchos, ¿no? Y dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es que sin arrepentimiento no hay. Entonces el bautismo era la señal de haber recibido el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Habla de lo que va a llamar el Señor en el tiempo futuro a sus llamados, para elegir a sus escogidos. Y mirá lo que sucede, porque dice que en ese día, en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Voy a preguntar del lado que le toca a los que les toca la responsabilidad como discípulos de Cristo Jesús y seguidores. Acá hay que ser llenos del Espíritu Santo. Los pastores, todos los miembros de la iglesia, pues nosotros llevamos un mensaje. Lleno del Espíritu Santo, hablaremos aún en otras lenguas para que otra gente escuche. El Espíritu Santo nos ayudará a llevar un mensaje si en la iglesia apareciera alguien que no entiende mi mensaje, ¿no? Porque es de otra lengua, ¿no? O de otra nacionalidad. Pero esa posibilidad va a ser con un solo deseo, hablar de que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, y que sin Cristo, que fue entregado con el consentimiento del Padre, no es un plan B, le hace falta al hombre para llegar a los cielos y conocer al Padre. Si no conoce a Cristo, no puede conocer al Padre. Pero la clave para todo eso está acá, ¿no? En que nos tenemos que arrepentir. Sí. ¿Arrepentir de qué? De todo pecado, de nuestra vida pasada, de todos los hechos que venimos cometiendo. Si yo vuelvo a Efesios 6, quiero cerrar acá con este tema. Uno quiere ver bautismos masivos en la iglesia, sobre todo las personas que llegan, pero tenemos que, cuando se predica, ser lleno del Espíritu Santo. Un día un varón de Dios, ¿no? Un varón de Dios me dice esto, me dice, mira, pastor, cuando vos subas a predicar, pedí que el Espíritu Santo realmente te acompañe. Si no vas con el Espíritu Santo, no subas. Tu palabra va a ser una bala sin destino, digamos, ¿no? Va a ir sin destino a nadie, no va a dar en el corazón de nadie. Hablando
como una Sí, es algo verdad. vacío, ¿no? Es algo vacío. Entonces, si uno sube con el Espíritu Santo, si le dio el lugar, si uno vive así todos los días, cuando uno lleva la palabra, algún cambio comienza a hacer en algunos corazones. ¿Sí? Entiendo que algunos corazones no van a hacer ese cambio porque obviamente no son hijos de Dios. Por más que nosotros Aunque duela, ¿no? Que no son hijos de Dios. duela. Entonces la pregunta, a veces hay rebelde en la casa de Dios, si uno ora y ora esperando ese cambio. Pero mi responsabilidad es que yo suba lleno del Espíritu Santo y dé el mensaje. Y de arrepentimiento fundamental. Yo tengo que hablar de arrepentimiento, yo tengo un mensaje. Yo tengo un mensaje que dar, no lo puedo esconder al mensaje. ¿Sí? En Efesios, volvamos a Efesios capítulo 4, porque ahí se pone muy bueno este punto que estamos contando. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ir ya también cerrando un poco para los hermanos. Dice, habíamos dejado cuando entramos a la palabra bautismo, por eso yo quería contarte este tema que estábamos compartiendo recién. Dice el versículo 5 de Efesios 4, un Señor tenemos, un Kyrios, un Señor, así se dice la palabra que está en griego, Kyrios se llama la palabra, una fe, pistis, un bautismo, dice el 6, un Dios y Padre de todos. Una de las cosas para tener comunión con la iglesia, un paso previo es saber esto, un Señor, una fe y el bautismo. Por ejemplo, para la cena del Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miremos ahora el orden. En la iglesia la conducta es evaluada por Dios porque Dios nos llama. El 2 dice, humildad, mansedumbre, soportarse con paciencia los unos a los otros, en amor. Punto número 1. Sigue diciendo, guarden la paz en la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. No puede haber gente enojada dentro de la casa de Dios. Un cuerpo, son como iglesia, tienen al Espíritu Santo. Fuiste también llamados a una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna de vuestra vocación. Tenemos un Señor como iglesia, una fe, un bautismo, ¿sí? Y ahora agrega, para englobar a toda esta presentación de lo que es la iglesia tiene un Dios, tiene un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor es sobre todos nosotros, es por todos nosotros y está en todos. Pero dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Sigue diciendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva de la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? La iglesia tiene dones que regala el Espíritu Santo, pero acá hay un punto. Si no hay una relación con Cristo Jesús, no se puede realmente mantener esa comunión con el Señor si yo no tengo una comunión con mis hermanos, si yo no soporto a los hermanos, si no soy humilde, si no soy manso, si yo soy de los que rompe rápidamente el vínculo de la paz. No hay comunión, hay disensión, no soy parte de un cuerpo. Entonces la iglesia, una de las primeras cosas que debería enseñar y mantener es que no hay que irritarse por cualquier cosa, por ejemplo. No debemos irritarnos por cualquier cosa. Y de hecho que muchas veces los predicadores, los hermanos se irritan los unos con los otros, se dañan, se lastiman y pierden la comunión, pierden ese vínculo de la paz, pierden ese vínculo de amor, que es el vínculo perfecto dado por Dios. Y ¿sabes qué pasa? Dañamos el testimonio hacia afuera. Dañamos el testimonio hacia afuera. ¿Sí? Entonces es muy importante guardar ese testimonio para quiere decir afuera. que de mansedumbre, nada. De paciencia, de nada. Paciencia, cero. De soportar, cero. No, bueno, pero son eventos que nuestro corazón nos da el fruto del Espíritu Santo. Esa relación con el Espíritu Santo nos da ese cambio, ¿no? Ahora, resumí un poquitito Efesios del 11 al 16, del mismo capítulo. Del mismo capítulo 4. Hay como muchas preguntas en ese del 11 al 16, ¿no? Dice el versículo 11 de Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo. De todo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado de esta iglesia y unido entre sí por todas las coyunturas, no alejados, sino unidos por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Acá hay un tema, ¿entendés? Entonces, ¿cómo los que no se soportan no se pueden ayudar mutuamente? Según la actividad propia de cada miembro, de cada integrante de la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera cosa, el Señor dejó a la iglesia un orden. Dejó pastores para que la guíen, dejó evangelistas para que lleven el mensaje, llegó maestros para que enseñen la palabra, llegó al apostolado para que sean aquellos que llevan el mensaje hacia los demás, hacia aquel que no conoce, a fundar iglesias y demás. Y llevó también un mensaje a través de los profetas para anunciar las bendiciones de parte de Dios, con un mensaje que alcanzara a todo el mundo, un mensaje de predicar la palabra a través de sus profetas. Recordad que los apóstoles y profetas son aquellos que tienen el fundamento de la iglesia, son la base de la iglesia, ¿sí? Y ahora dejen los pastores la tarea esa de enseñar y predicar la palabra de Dios para el pueblo. La iglesia tiene ese mensaje de Cristo Jesús con un solo deseo, que crezcamos, porque acá dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los que trabajamos en la casa del Señor tenemos un solo deseo, o debemos tener un solo deseo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es una escuela, si se quiere, en la cual hay discípulos, hay un maestro que es Jesucristo, somos todos discípulos de Cristo, y yo como aprendo del Señor, mis hermanos aprenden del Señor. Pablo lo hace muy claro. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. Nosotros tenemos así también que ir creciendo en esa situación de perfeccionar a los santos. Los santos tienen dificultades, como las tienen aquellos que guían la iglesia, pero los pastores, aquellos que guían en la iglesia, aquellos los ancianos de la iglesia, los diáconos, tenemos una tarea, perfeccionar a los santos. No estamos para regalar cargos ni trabajo en la iglesia, estamos para perfeccionar. O dar algo para que no se vayan, ¿no? Para entretenerlos. Yo he visto iglesias que levantan diáconos solamente porque el hermano, a alentarlo al hermano y como poniéndole una medalla, ¿no? Te pongo una medalla en el pecho, ahora te subo de categoría, te digo, ahora sos cabo y ahora, bueno, a partir de ahora vas a hacer algo. Se falla completamente porque el que... Y qué daño, ¿no? Y que se hace un daño, claro que sí. Porque no son personas que han cambiado. Estás tomando en vano la palabra del Señor, sí, porque estás haciendo algo que no es legítimo, ¿no? Que todo no cargo en la iglesia dice que tienen que ser llenos de la Espíritu Santo. Claro, tal cual. Porque llevamos un mensaje. Entonces, mirá lo que dice ahora, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, de lo que comenzamos hablando, es para que la iglesia crezca. Para eso fueron dejados. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay un valor de fe que tenemos que tener todos. Creer, decíamos recién, más que dices, cerca de tu boca y tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, serás salvo. Entonces, ahí comienza un punto, ¿sí? Y entonces dice ahí, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros enseñamos de Jesús, sus obras, sus hechos, sus milagros, sus promesas. Y aparte de enseñarlas, las guardamos porque las tenemos que vivir. Amén. Entonces vuelvo a repetir, qué importante que los predicadores todos, porque nos gusta predicar, no tan solo nos gusta el púlpito, no tan solo nos gusta llevar la palabra a la calle, seamos verdaderos hijos de Dios que vivamos la palabra. Porque seguramente así nuestra vida va a ser, bueno, ahí viene un cristiano. Ahí está el cristiano, está predicando porque lo vive, lo siente y lo vive. O sea, los cristianos somos adoptados a la familia de Dios. No hay Encontramos aceptación, redención, perdón, sabiduría y una herencia eterna. Y una herencia eterna. Esas son las cosas que Dios nos regala. Mira,
Que está garantizado por el Espíritu amén, Santo. tal cual. Obviamente. Dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta situación de ser niños que somos llevados de un lugar a otro, ¿sí? Por doquiera de viento doctrina. Viene uno y nos dice un fundamento extraño, como contábamos de algunos hermanos, y se olvidan del conocimiento de Dios. Como no lo han estado viviendo, vienen un montón de errores doctrinales gravísimos, ¿sí? Que engañan los corazones y los enfrían y los sacan de la casa del Señor. Esto es muy y a su vez también hacemos cuando decíamos recién que damos cargo por dar, para dejarlo al hermano conforme, contento, pero también puede ser que con ese cargo no solo lo dañamos, sino que él sale y cualquier viento lo puede llevar. Lo puede confundir. Porque no es así. Ahí, no está maduro en la palabra. Quizás esté bien intencionado, pero no tiene madurez. Claro, si no se dice que no esté. Yo, de hecho, creo que el que lo da por ese motivo, para que el hermano se sienta estimulado, sí. No se quiera ir, sí. Se active. Entonces creo que no viene con mala intención. Pero termina siendo una mala intención. Claro. ¿Por qué? Porque no nos preguntamos nunca cómo se escogió un diácono. Claro. Porque yo como pastor, el que levantó, no se tomó la tarea de evaluar qué es un diácono. Claro. No, este es un error muy común en el pastorado, ¿no? Quizás si el hermano vemos que está medio fluctuante así, dedicarnos a él y en vez de darle un cargo, simplemente sentarlo y preguntarle, ¿no? A ver qué le está pasando, qué es lo que está pensando, cuáles son sus conflictos, qué cosa le está yendo no muy bien porque no está firme. Sí. Entonces tratar de ayudarlo, pero en lo espiritual, en que él sea maduro, en que él sea firme al Señor y no darle un cargo para que él se ponga contento. No alcanza eso, porque igual lo repetiré, eso es humano. Claro. No interviene el Espíritu Santo. Claro. Cuando se escogieron los diáconos hubo un evento, ir y buscar personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, como de buen testimonio, dice. Entonces, hay muchas condiciones. Es que ¿cómo servimos a Dios por más que me den un cargo si yo no tengo noción? Si yo no tengo el Espíritu Santo, si no siento las cosas de Dios, si me dice que tengo que estar a la estatura de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para servir por más que me den el cargo que me den? El que sea, ¿no? Si el que sea, bueno, los diáconos sea para limpiar el baño. Hablamos de los diáconos, pero puede ser anciano, puede ser un portero, aún un músico. Una maestra dominical. En la escuela dominical hay muchos. Sí, así sea portero, lo que fuera. El cargo que sea, digo, ¿cómo podemos servir si no tenemos esto en claro? ¿No? Y acá hay algo que nosotros, dice que cualquier viento de doctrina nos puede llevar, claro. Entonces, ¿no? Un pensamiento de hombre, ¿sí? Dice una estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es. Hay personas que, la verdad que en su verborraje, en su manera de expresar las cosas, te pueden llegar a engañar notoriamente y claramente para llevarte a un error. Por ejemplo, la ley del tema de si uno tuviera ahí declaraciones, vos las lees de la nueva era, y vas a decir, pucha, qué bien encaminados que están. Pero si las lees con el Espíritu Santo en tu corazón, enseguida descubrí dónde está el error y cómo vuelven a ese pecado, ¿sí? Prefiero que adoren al hombre o que adoren como dijo Satanás, yo quiero ser Dios. Claro. Entonces, y dejan y se desaferran de Dios. Por tanto, eso es también otra cosa. Miren, en Satanás sucedió. El desaferrarse de Dios. Hay hermanos que aman la iglesia porque están aferrados a Cristo Jesús. Los que se gobiernan a sí mismos, los que terminan siendo hijos del diablo, no aman la casa de Dios. Sí. Aquel que se crea un Dios a su medida, ¿no? Porque también está eso, ¿no? El otro día un pensamiento ¿no? humano, de alguien que nos decía, ¿no? Que bueno, tal persona se hizo su Dios, se lo acomodó a su medida. A su medida. Y con eso anda en la vida. ¡Qué triste! Sí, qué triste. ¡Qué triste! Qué triste porque no solo para esa persona, que seguramente si no cambia, si Dios no viene a su vida con sabiduría,
se irá al infierno, ¿no? Qué triste también para los demás, porque también es, o sea, la otra persona que está en el Señor percibe los que están en el Señor eso. perciben esa conducta. Entonces, qué triste, ¿no? Claro. Por eso digo, para que nos llamaran cristianos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos Nuestro que parecernos testimonio, como decíamos al principio, del varón perfecto. Exactamente. Sí. Tenemos que ir a ese lugar, a ese punto. ¿Sí? Y va a terminar la frase ahí en los 2 últimos versículos que nos quedan. Sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de todo predicador, la cabeza de cada hermano de la iglesia no debe ser nuestra cabeza, tiene que ser la cabeza de Cristo. Por eso la palabra dice, tengan la mente de Cristo. Iglesia, hay que tener la mente de Cristo. Hay que tener la mente de Cristo. Si no, no somos diferentes a los restos, ¿no? De quien dice todo el cuerpo bien concertado, ¿sí? La iglesia unida, bien concertado. O sea, una iglesia que tiene una labor, tiene la cabeza y la imagen visible de Cristo Jesús, ¿sí? Él es el líder de la iglesia, es el que guía a la iglesia. Dice, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la actividad de cada miembro de la iglesia tiene que ser unida a un cuerpo, unida a Cristo Jesús como la cabeza, ¿no? Sigue siendo. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento bíblico de la iglesia, amén. El crecimiento de cada miembro de la iglesia se utiliza al máximo, porque cada miembro tiene un don dado por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia puede aprovechar todos los dones que tiene dado, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a lo que él quiere. Entonces, vemos hermanos que tienen un don de sanidad, que puede tener interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Entonces, podemos ser usados por Dios bien unidos y concertados, nunca separados del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo, tiene una cabeza, tiene un guía. No es el apóstol, no es Satanás, no es ninguna persona humana con un estratagema para que la haga cambiar. Es Cristo Jesús. Y cuando la guía Cristo a la iglesia es bíblica. Y se mantiene dentro de una sola doctrina. ¿Sí? Cuando uno habla de sana doctrina, ¿sí? Habla de una sola doctrina. El apóstol Pablo le va a decir a los Gálatas, ¿no? A los Gálatas, realmente haber seguido otra doctrina, haber seguido cualquier estratagema de hombre, dice, todo aquel que hable de otra doctrina o predique otro evangelio sea anatema, sea maldito, ¿no? Entonces nosotros tenemos un mensaje. No podemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Y si lo cambiamos, somos, decíamos ayer, ¿no? Somos pasibles de plagas, como dice al final en Apocalipsis, y de ser quitado nuestro nombre del libro de la vida. Nos vamos a despedir de los hermanos, yo creo, con un solo deseo. Recordarles que usted tiene un templo. Nosotros, si el Señor lo permite, en la próxima vez que nos juntemos a charlar, en el tiempo que Dios nos dé, hablamos que somos casa de Dios. Como la reunión de las casas de Dios, las reuniones de los templos del Señor, del templo del Espíritu Santo, se juntan, hay bendición y vida eterna, hay una presencia hermosa del Señor. Pero vamos a hablar del cuidado personal del templo nuestro, ¿eh? Porque ese es un punto. El cuidado personal del templo en santidad, sin pecado, y la frase de Jesús siempre perfecta. Vete y no peques más, porque realmente has alcanzado la gracia de parte de Dios. Si queramos juntos por los hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir, por los textos que hemos leído, porque esa palabra también llega a nuestro corazón, como siervos tuyos, para hacer la obra que tú quieres que hagamos. Ser lleno de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje. Mi tarea como iglesia, mi tarea como hijo tuyo, es llevar la palabra tal cual tú la dejaste y ser lleno del Espíritu Santo para que esa palabra toque el corazón de las personas ahora en el nombre de Jesús. Oramos para que esta palabra llegue a cada hermano, en el nombre de Jesús, llegue a su corazón. Lo que no hemos podido decir, que tu Espíritu Santo se lo diga, ahora en el nombre de Jesús. Y Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, porque si alguna vez nos hicimos una imagen de un Dios que no eres tú, ahora en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Como iglesia también te pedimos perdón, Señor, si no hacemos las cosas que te hemos leído, Señor, soportándonos, teniendo paciencia, humildad, mansedumbre los unos con los otros, en el vínculo de la paz y el amor.
pero teniendo en ti, Señor, un solo Señor de nuestra vida, una sola fe, un solo bautismo, aquellas cosas que nos has regalado, Señor, para que un día podamos decir también que tenemos un Padre que es en cada uno de nosotros, que es por nosotros y que es Padre de todo lo que somos tu iglesia. Somos la presencia de Dios acá en la tierra, anunciadores de las buenas nuevas de salvación, para que todos aquellos que creen sean tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Le mandamos un beso, una bendición grande y nos vemos el próximo miércoles, culto, el jueves. Ahora mañana a las 6 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. No deje de congregarse, haga culto en su casa, no deje de orar. Le mandamos un beso y pronto nos encontramos para poder volver a compartir. En el nombre de Jesús recibe ese beso de parte mía y de mi esposa. Les amamos. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesús, ya sabe, puede escribirnos, mandar preguntas. Como dice la palabra. Amén. Y a congregarse. Amén. Dios me los bendiga mucho. El Señor no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Bendiciones para ustedes. Amén. Y amén. Sí, Señor.